Gracias porque hasta el día de hoy has sido fiel y has sido bueno, porque nos has cuidado y has estado con nosotros toda esta semana, todo este tiempo. Todo el 2020 y 2021 has estado con nosotros y seguirás estando con nosotros, ayudándonos, librándonos de la muerte prematura, librándonos de la enfermedad y de los virus. Señor, gracias porque tu palabra es medicina en nuestros cuerpos y vida para aquellos que hemos encontrado tu palabra. Gracias, Señor, por la vida que proviene de ti. Gracias por la salud y la larga vida que proviene de ti, Señor. Te honramos en este día, adoramos tu precioso nombre y tu palabra es nuestro deleite, Señor. Tu palabra es nuestro gozo. Cada promesa tuya nos deleitamos en ella y creemos que se cumple en nosotros en este tiempo y en todo tiempo, Señor. Te honramos y te bendecimos, Padre Celestial, porque no hay otro Dios como tú. Gracias, precioso Jesús y Espíritu de Dios que estás aquí con nosotros. Hoy desatamos el espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente, cada creyente. Que se abran sus oídos espirituales, su mente esté despierta para entender tu palabra, sus ojos sean abiertos y toda venda sea quitada y su corazón sea flexible a escuchar estos principios espirituales. En el nombre de Jesús declaramos que 1 Corintios 2:16 dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo. A través de tu palabra pensamos, hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra, porque somos su cuerpo, somos la plenitud de Cristo, la iglesia poderosa, gloriosa que tú has creado para vencer toda adversidad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu de Dios, gracias porque estás aquí. Seas más tú y menos yo, seas más tú y menos yo, Espíritu de Dios. Yo mengo para que tú crezcas y sea tu palabra y tu voz la que yo oiga en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón, y salga por mi boca estas palabras que vienen de ti, Señor, que son palabras de vida eterna. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que la mente natural yo la llevo cautiva a la obediencia a Cristo y su palabra en el nombre de Jesús, y derribo todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, maravilloso Rey. Yo declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera. Siempre prospera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que es bendita la obra de mis manos. Declaro que es bendito mi ministerio. Declaro que cuando pongo manos sobre los enfermos sanan, porque eres tú a través de mi Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, todo el honor y la gloria sea para nuestro Rey. Amén. Muy bien, pues vamos a Apocalipsis 1:5 y tenemos que aprender un poquito más acerca del Dios bueno de la Biblia. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios, nuestra página Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco de Facebook, que estamos transmitiendo directamente en vivo. Para cada una de las personas que nos ven de los diferentes países, Dios les ama, Cristo les ama, a nosotros también, y el Espíritu Santo tiene una palabra especial o específica para usted en este día. Personas que nos ven ya sea de manera directa a través de Facebook o de manera diferida también en nuestra página de Fe y Poder Guadalajara de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Personas que nos ven de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, hermanos de España, hispanos de los Estados Unidos de Norteamérica, y Chile, Guatemala, y de cada persona que nos ve de los diferentes países. Quiero decirles que el Espíritu de Dios tiene una palabra especial o específica para ustedes en este día. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema que se llama conociendo, más bien la soberanía de Dios según la Biblia. La soberanía de Dios según la Biblia es un tema trascendental para poder entender principios espirituales. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Y mientras enseñamos esta palabra, milagros creativos se están haciendo en esos cuerpos de personas que nos están viendo a través de internet. Y todo aquel que está oyendo tu palabra, en el nombre de Jesús. Ok, pues vamos a
Perdón. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice la palabra: en el nombre del Señor Jesús y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es lo más maravilloso que pueda haber, conocer a Jesucristo el soberano, conocer a Dios el soberano. Pero la manera en que vamos a entender la soberanía de Dios es de una manera diferente, o sea, es decir, a como lo habíamos escuchado posiblemente antes a través de otros ministros o a través de otras personas. La soberanía de Dios, pero según lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios soberano? ¿Qué significa un Dios soberano? O Jesucristo soberano. ¿Qué significa soberano? Es alguien omnipotente, alguien que tiene supremacía, alguien que tiene dominio, alguien que literalmente hace lo que quiere y nadie le puede decir qué hacer o qué no hacer. Es independiente, pero necesitamos verlo de acuerdo a la Biblia. El problema es que necesitamos ver qué significa Dios soberano, porque muchas personas han creído que un Dios soberano es aquel que arbitrariamente decide cosas diferentes a lo que ya dejó establecido en su palabra. Es decir, si Dios envió a Jesucristo para sanarte de una enfermedad, pero ese Dios que decidió sanarte también es un Dios que hoy decide y cambia de opinión y te puede enfermar o puede permitir una enfermedad en ti. Entonces eso la Biblia no lo registra, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ver la soberanía de Dios, pero según lo que la Biblia dice. La soberanía es uno de los atributos más importantes de Dios. Así que soberanía viene siendo supremacía también. Alguien que es supremo y tiene dominio sobre el universo y sobre toda la creación. Alguien que creó todo lo que existe y lo que vemos. Alguien que nos creó como seres humanos. Alguien que creó los árboles del campo, las plantas, árboles frutales. Alguien que creó todos los animalitos de la tierra. Ese es el Dios soberano. Un Dios que tiene dominio sobre las personas. Pero hay que entender qué significa ese dominio. El atributo de la soberanía no puede estar por encima del atributo de el amor de Dios. Alguien que ama no daña, ¿entendemos? Si Dios es amor, es un Dios que no puede usted hacerle daño. Es un Dios que no puede enviarle una enfermedad ni permitir una enfermedad en usted. Es un Dios que no puede dañarlo y castigarlo con la muerte de un hijo o la muerte de un familiar. Así no es Dios. Porque si Dios fuese así, dejaría de ser Dios. Porque su esencia es amor. La esencia principal de Dios es bondad. En uno de los salmos, me gusta el Salmo 100, porque habla de quién es Dios de acuerdo a todas las generaciones. Necesitamos destrabar en nuestras mentes toda mentira satánica que se nos haya implantado respecto al conocimiento de Dios. Se nos ha implantado a lo mejor ideas erróneas en el sentido de decir que Dios es el autor de todo lo que aparece o se da aquí en la tierra. Es decir, Dios es el autor de la vida, pero también es el autor de la muerte. Incorrecto. Dios es el autor de la salud, pero también Dios es el autor de la enfermedad. Incorrecto. Dios es el autor de la luz, pero también de las tinieblas. Incorrecto. Y para eso necesitamos analizar la Biblia. Necesitamos analizar lo que la Biblia dice. Salmo 100, versículo 5. Porque el Señor, Yahvé o Jehová, de acuerdo a la traducción que usted traiga, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. ¿Qué significa la misericordia? Misericordia es el amor de Dios manifestado en acciones u obras correspondientes para mostrar ese amor. Es decir, ¿qué hacemos nosotros cuando amamos? Dígame, cuando amamos no hacemos daño. Si amamos a alguien no le hacemos daño. Si nosotros amamos a alguien no le hacemos daño. Si usted ama a alguien, ¿le haría daño? La verdad. Si amamos a una persona no le podemos hacer daño. Entonces la misericordia es el amor manifestado en acciones u obras correspondientes a ese amor. En otras palabras,
por amor nosotros amamos esta humanidad y vamos y salimos a las calles a orar por los enfermos. Personas desahuciadas, personas que ya no tienen una solución porque la ciencia médica les dijo que no se podía. Entonces por eso salimos a las calles a ayudar a esas personas que están en tinieblas. ¿Ok? Esa es una. La misericordia dice, para siempre su misericordia, amor manifiesto, amor manifestado. Y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios en ese contexto es que Dios es bueno por todas las generaciones. Es decir, Dios no puede ser malo en ciertas épocas. Por ejemplo, muchos tienen un Dios dualista o creen en un dualismo acerca de la deidad. El dualismo es que es un Dios, Antiguo Testamento, un Dios severo, un Dios destructor, un Dios iracundo, un Dios agresivo, un Dios que no le puedes decir nada porque estalla así como una chispa, ¿no? Y luego empieza a hacer daño. Y de repente en el Nuevo Testamento de repente cambia de opinión, envía a Jesucristo, ahora Dios es puro amor. Entonces eso bíblicamente no existe. No existe bíblicamente, no existe un Dios iracundo, es decir, por eso se llama dualidad. Un Dios del Antiguo Testamento, un Dios del Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que no sé si en el siglo III o siglo IV se determinó que esa fue una herejía que estableció un hombre llamado Marción en el siglo I, siglo II? Básicamente siglo II. Un hombre llamado Marción dijo, Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrorífico y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Y él dijo, existen dos dioses. El Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo es uno diferente al Dios y Padre que se manifestó en el Antiguo Testamento. Eso es una mentira y se determinó no sé si en el siglo III o siglo IV, como una herejía. Eso es una herejía, decir que Dios es a veces malo y a veces bueno. Eso es una herejía. No sé si en el siglo III o siglo II, verifíquelo por favor. Un hombre llamado Marción estableció eso y dijeron, ¿sabes qué? Es una herejía, no puede ser Dios así. El único problema es que transcurrieron los años, los siglos, y nuevamente se comenzó a contaminar el evangelio que se predicaba en el primero o segundo siglo, inclusive hasta el tercer siglo, ¿por qué no decirlo? Y se empezó a contaminar y a meter ideologías acerca de quién es Dios, de tal forma que en el siglo I, cuando el mismo apóstol Juan nos dio una revelación y eso predicaban los discípulos de Jesús. Si usted puede ver en 1 Juan capítulo 1 nos deja, 1 Juan capítulo 1 versículo 5, el mensaje que predicaban los discípulos de Jesús era mire, dice el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. Este mensaje lo oyeron de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Lo puede ver ahí? ¿De quién cree que venía el mensaje que oyó Juan? De Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Es decir, era lo que anunciaban los discípulos, era lo que anunciaban los apóstoles, que era el mensaje principal que ellos anunciaban: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En otras palabras, si Dios es luz, ¿luz qué significa? Luz significa amor, luz significa bondad, luz significa fidelidad, luz significa sanidad, luz significa que Dios nos bendice con larga vida, luz significa que Dios desea y ha proveído a través de su amor la bendición abundante de Juan 10:10, que Cristo nos dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es la voluntad de Dios que un ser humano tenga que morir antes de los 120 años. No es la voluntad de Dios, ¿ok? Y el mensaje que predicaban sus discípulos es que Dios era luz y en él no hay tinieblas. Tinieblas es lo contrario a la luz. Tinieblas es muerte prematura, tinieblas es enfermedad, tinieblas es pobreza,
Tinieblas es estar deprimido. Tinieblas es estar en oscuridad totalmente, en el conocimiento de la luz de Cristo. Eso es tinieblas. Todo lo contrario a la luz. Entonces, en otras palabras, Dios es bueno y esta verdad, dice, debe de retransmitirse por todas las generaciones. Por todas las generaciones, su misericordia está y ha sido siempre el amor manifestado de Dios en todo tiempo. En otras palabras, cuando el Salmo 100, versículo 5, nos dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué significa para siempre? ¿Qué entiende usted para siempre? ¿Por algunos años? Nada más mediante el Nuevo Testamento a través de Cristo. En este tiempo, en el tiempo de la ley, o en qué tiempo. Dios ha sido bueno siempre, todas las generaciones. Generación desde Noé, generación desde Adán, generación desde Abraham, generación desde Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Siempre ha sido bueno hasta la venida de Cristo, y ahora sigue siendo bueno en todas las generaciones. Su misericordia ha sido derramada, su amor ha sido derramado en todas las generaciones. Entonces, esto anunciamos, dice el apóstol Juan. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Nada que ver Satanás con Dios. Satanás trabajaba para Dios, sí, en el inicio de la creación, cuando era Luzbel. Dejó de ser Luzbel, fue arrojado a las profundidades del mar y entonces se desconectó de la deidad. Por consecuencia, en este tiempo Satanás no trabaja para Dios. Es lo que analizamos el domingo pasado. No puede un ser satánico que desobedeció a Dios y que se puso contra Dios, no puede trabajar para Dios. Una lógica humana es esta. Si usted fuera el dueño de la empresa, que próximamente lo va a hacer, contrataría un empleado que se opone a usted, que siempre está echándole leña delante de otros compañeros empleados, y que siempre le diga, oye, el jefe es así, el jefe es malo, el jefe no te quiere, el jefe te explota, el jefe es un negrero, el jefe no te aumenta el salario, el jefe gana mucho y te da poco. Una persona que está en contra del patrón, yo no lo contrataría para mis empresas. ¿Usted lo contrataría? Porque usted es un prospecto futuro empresario en unos años, en el nombre de Jesús, ¿ok? Entonces tiene que ir pensando en eso. No va a contratar a un gerente que le va a traicionar y que le va a robar su dinero. Tiene que contratar a un gerente de confianza, porque no vamos a contratar a una persona que sea desconfianza, ¿no? Entonces, si nosotros no lo hacemos como humanos, ¿ustedes creen que Dios contrataría a Satanás, como dicen muchos? Le dio permiso a Satanás de tocar la vida de Job. ¿Ustedes creen que ese Dios que le dio, entre comillas, porque no es cierto, que Dios permitió que Satanás tocara la vida de Job? No es cierto, bíblicamente no es cierto, es mala interpretación de Job capítulo 1 versículos 7 y 12, se malinterpretó y entendieron mal el mensaje. En otras palabras, no es Dios dándole permiso para tocar la vida de sus hijos, menos Satanás va a ser el instrumento que Dios utiliza para corregirle a usted. En eso, desafortunadamente tengo que decirlo, en el cristianismo evangélico, o gran parte del cristianismo evangélico, un porcentaje alto enseña eso. Regularmente son los reformados y algunos calvinistas, ¿no? Enseñan que Satanás es el instrumento que Dios utiliza. Inclusive dicen que utiliza la enfermedad para tratar con la vida de ustedes. Dios no puede agarrar las tinieblas y tratar o enseñar a sus hijos o disciplinarlos a través de cosas malas. No lo puede hacer porque dejaría de ser Dios. Su esencia es amor, ¿ok? Entendamos eso. Entonces, su misericordia es por todas las generaciones, para siempre su misericordia. ¿Entendamos? ¿Entendemos la frase su misericordia es para siempre? Para siempre. Misericordia es acciones de amor demostradas para mí y para usted. ¿Ok? Muy bien. Sobre esa base entendamos que la palabra soberanía, Dios tiene dominio sobre su creación, ha dado, pero el detalle es que Él ha dado el dominio a los seres humanos. En el Antiguo Testamento dice, en Génesis 1:26, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, Adán, hagamos a Adán. Adán era el ser humano, para que Adán sea el que señoree sobre toda la tierra. Le dio el dominio de la tierra al ser humano, para que el ser humano administrara
dominar y reinar en esta tierra, ok, entendemos. Pero Adán la perdió por el pecado. ¿Y quién cree que entró en operación? Satanás entró en operación. Por eso de las muertes, los accidentes y todo usted que ve muerte en el Antiguo Testamento, fue Satanás el diablo en operación, y Jesús nos lo confirmó. En Juan 8:44, cuando los fariseos querían matar al Señor Jesús, ¿qué le dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan capítulo 8, mire. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entendamos esto. Si no tenemos una confianza en un Dios que no nos va a fallar, no podremos tener fe para vivir muchos años sobre la tierra. No podemos vivir muchos años, en otras palabras. La huesuda va a venir por usted y se lo va a llevar. ¿Ok? Juan capítulo 8. Vamos a leer, mire. Vamos a leer del versículo 'Vamos a comenzar a partir versículo 39. Respondieron y le dijeron, ¿quiénes? Los judíos que habían creído en Jesús, algunos que habían creído en Jesús. Nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué? Harían. Una pregunta, usted conoce la historia de Abraham poquito, ¿verdad? A lo mejor unos poquitos, otros muchos, no sé. Desde Génesis 12, 11 al final y 12 ya comienza la historia de Abraham. ¿Usted alguna vez vio que Abraham matara a alguien? ¿Mató a alguien Abraham? Algún día quiso azotar a su hijo Isaac, lo golpeó y le inyectó algún virus a Isaac, como para probarlo, pues ya ve que es su hijo. Como Dios dice que prueba a sus hijos con enfermedades, ¿Abraham lo hizo? No va a encontrar eso en la Biblia. ¿Ok? Por eso dice Jesús, dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿A quién le dijo? A los fariseos que ellos decían, somos descendientes de Abraham, somos linaje de Abraham. Jesús le dijo, bueno, hagan las obras de Abraham. Pero dice el 40, pero ahora procuran matarme a mí. Fíjense, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído ¿de quién? De Dios. No hizo esto Abraham, o sea, significa que Abraham oyó lo que había oído de Dios. ¿Ok? En otras palabras, querían matar a Cristo Jesús. Y ellos dicen, somos linaje de Abraham, pertenecemos a Abraham, y querían matar a alguien. Entonces no hacían las obras de Abraham, para empezar. Segundo, ¿cuál era la intención en el corazón de ellos? Dígame, ¿era intención buena, de bondad, de amor, de misericordia? No, era una intención incorrecta, mala, de pecado y satánica. Y aquí Jesús le va a decir, procuran matarme. No, entonces no están haciendo las obras de Abraham. Y luego el 41 dice, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces ellos dijeron, no somos nacidos de fornicación, de un padre tenemos que es Dios. Qué concepto tan incorrecto, ¿no? Ustedes quieren hacer las obras de vuestro padre. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Y ellos dijeron, no somos hijos de fornicación. En otras palabras, estaban juzgando al Señor Jesús, porque en la historia de los judíos creen que el Señor Jesucristo nació de una fornicación de la Virgen María con un hombre llamado el Pantera, que era un soldado romano, creo. Y otras leyendas que se dicen ahí, ¿no? Pero esa era una de las leyendas que tienen los judíos en el Talmud, para que usted por ahí lo cheque. Que fue hijo de un soldado romano llamado el Pantera. No viene en la Biblia, viene en el Talmud. ¿Ok? Entonces es una de las leyendas judías, ¿no? Que se viene a retransmitir en cada judío en las últimas generaciones, por consecuencia no creen en el Señor Jesús. Y en algunos otros casos no les hablan de Jesucristo, los padres de los judíos, ¿ok? Yo no entiendo cómo alguien quiere ser judío, ¿sí? Ahorita en este tiempo ya la gente quiere ser judío cuando los judíos odian a Jesús. Yo no lo entiendo, ¿por qué? Pero bueno, dice, nuestro padre es Abraham,
bueno, vamos a leer el 40, ¿no? 41. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Como diciendo, nosotros no somos como tú, Jesús, que naciste de un soldado romano y de la Virgen María. No somos como tú. Esa es una leyenda, ¿eh? En otros casos dicen que José realmente sí tuvo relaciones con ella y que nació de José. En otros casos, ¿no? Pero la leyenda principal de los judíos es que era un soldado romano llamado el Pantera. Ok. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús defendemos a Jesús y siempre lo hemos defendido desde el primer siglo y decían, no, nació de una mujer virgen, y eso que lo creemos nosotros. Entonces, para poder sustituir eso de que no se metió con José, bueno, hay que inventarle de que se metió con un soldado llamado el Pantera. ¿Quién sabe quién era? Porque en la Biblia no se registra. Inclusive ni Flavio Josefo, el historiador judío, tampoco lo registró en sus historias, ¿no? Ok, entonces dice el 41, vosotros hacen las obras de vuestro padre. Y ellos dijeron, un padre tenemos que es Dios. Entonces, ¿cómo quieren matar a alguien y decir que su padre es Dios? Porque si su padre fuera Dios, las obras de Dios harían. ¿Me entiende? Y más adelante, mire, 42, entonces Jesús entonces dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Es decir, si alguien ama a Dios y cree que Dios es su padre, la primer cualidad de nuestro padre es que ama. Eso lo predicaba Jesucristo, que Dios ama. Pero ahora ya en este tiempo se ha trastornado el evangelio, porque dice, no, es que Dios precisamente porque te ama te castiga, y te castigo lo enfocan a qué cree. Enfermedad, muerte prematura, la muerte de un hijo, sufrimiento extremo en pobreza, que Dios te tiene así, y porque te ama te tiene así. Imagínense. En primer lugar, es un Dios sádico y usted sería un masoquista si cree eso. Hay mucho cristiano masoquista ahorita, mi hermano, que prefieren que Dios los tenga como con el pie encima y que les esté machacando allí la cabeza y los tenga aplastados ahí. Ese concepto tienen acerca de nuestro Padre Celestial, y ese concepto es el que tenemos que quitar de esa mentalidad no renovada. Y es una herejía decir que Dios los tiene en pobreza y los tiene enfermos y los tiene golpeados, o en otros casos más benévolos, gente que es más benévola, es que Dios permite que Satanás sea el instrumento con el cual te tenga así, para moldear tu carácter, para que se te quite lo soberbio y así. Y luego ponen como excusa, ya ves, Dios permitió un aguijón en el apóstol Pablo. En otros casos dice, Dios le envió el aguijón, y el aguijón era una enfermedad. Eso es una mentira. El aguijón de Pablo no fue una enfermedad, fue la persecución de los judíos. La Biblia lo dice, el contexto lo dice. 2 Corintios 11 habla ese es el contexto. Para llegar a 2 Corintios 12, versículo 7, donde dice que le fue dado un aguijón en la carne. Leamos desde el 11 y dice que Pablo era siempre perseguido, que a veces no comía, que fue, no sé si 2 o 3 veces azotados por los judíos con 39 azotes, apedreado, golpeado, o sea, y todo fue persecución de los judíos. En ningún caso dice que Pablo estuvo enfermo. Y si alguna traducción por ahí dice que Pablo dijo, ¿quién enfermo y yo no enfermo?, eso significa debilidad física, más no enfermedad. O sea, no se refiere que Pablo tuvo algún problema ahí de una dolencia física. Todo lo que registra es que tenía debilidad física por la persecución de que casi no comía y lo andaban golpeando en todos lados. Óigame, si usted va por las calles y lo golpean en todo, imagínese, aquí en la esquina, no, pues me agarró uno y me quiso robar y me golpeó todo y me dejó todo moreteado acá. Y luego caminó 2 cuadras y alguien más nuevamente me quiso saltar y me agarró, como no traía ya dinero, pues me agarró a patadas. Y seguí caminando nuevamente y me iba a subir al camión, y ¿qué cree? La gente me echó fuera del camión porque ya no cabía, y me caí, rodé y quedé todo raspado. Dígame, ¿cómo terminaría usted? ¿Con debilidad física o no? Eso mismo le pasó al apóstol Pablo, para que me entienda. ¿Quién enferma y yo no enfermo? 2 Corintios 11, 27. Eso no significa que enfermaba, significa que estaba con debilidad física. Leamos otra traducción, Biblia, lenguaje sencillo, Biblia, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, hablan de que había debilidad física. 2 Corintios 11, 27, no sé si está por ahí, bueno, ya me metí en otras cosas. Pero el asunto es entender que cuando Dios habla,
Dios al que ama, ahorita vamos a ver Proverbios 11. No está de 2 Corintios 11, 27, ¿no? Ese. El 11, 26 por ahí, no sé. Bueno, busquémoslos. No, creo que es el 11, 37, ¿eh? Bueno, ahí lo busca usted. Entonces, ¿qué más le puedo decir acerca de lo de Juan 8? Juan capítulo 8. Versículo 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. ¿Cuál es una cualidad de Dios entonces que Jesús nos los dijo? Amor. Entonces, si Dios me ama, ¿qué cree? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a toda la humanidad, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios de misericordia, que vino y se sacrificó para morir por nosotros, ¿ok? Envió a su unigénito. Entonces, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué dijo Jesús? Me amarían. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que su Padre era amor. ¿Y cuál Padre? El del Nuevo Testamento del Antiguo no es el mismo. Antiguo Testamento es un Dios que también ama y tiene misericordia, es lo mismo, ¿ok? Entonces no tenemos un Dios severo allá y un Dios de amor acá, un Dios iracundo allá que hay cuenta que no, Señor, pero fíjate que el día de hoy dije una mentira y ya están esperando que Dios le mande un rayo y los mate. O sea, no es así. Dije una mentirita, Señor, y ya creen que les iba a caer un rayo. No es así, Dios. Porque si Dios fuera como ustedes, Dios mío, o como nosotros, que a veces nos dicen algo, de repente te van pitando por la calle, ta. Imagínese, y que luego usted se baje el carro y quiera golpear al otro. Si Dios fuera así, no, hombre. Él no tiene naturaleza humana, mi hermano. Tuvo naturaleza humana en Cristo Jesús, pero en su deidad. ¿Lo entendemos ahí? No es así Dios. Y la única vez que usted encuentra iracundo a Jesucristo es cuando le desesperaron los fariseos que decían que tenían que seguir sacrificando animalitos para seguir siendo justos delante de Dios, haciendo obras. Eso sí es lo que lo pone airoso, pero en ningún momento dado en su ira dañó a alguien. En ningún lado dice que Jesús mató a alguien. En ningún lado dice que Jesús hizo daño a alguien. No le hizo daño a nadie. ¿Entendemos? Nunca usted va a encontrar en la Biblia que Jesucristo mató a alguien. Y si Jesucristo no mató a alguien, Él hizo las obras de su Padre. ¿Ok? Nuevamente, era 1 Corintios 11, ¿qué? 2 Corintios 11. ¿No lo encontraron? Según yo sí, ese era el 27. 11:29. 2 Corintios 11:29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice el apóstol Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Léalo por favor en la Nueva Versión Internacional para que entienda que la palabra enfermar también se traduce como debilidad. Debilidad física, si la tienen por ahí, si no, ¿alguien la tiene? Por favor. Ya no ponen el micrófono allá para si hace falta alguna traducción que la puedan leer. Necesito, sí, por favor, por si falta alguna traducción que la puedan leer ahí desde ahí. Yo la puedo leer desde acá, pero pues si tiene oportunidad de que alguien más la lea. Ok. 2 Corintios 11, ¿era el 29? Ok. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién dijo? El apóstol Pablo. ¿Qué significa? Por favor, alguien que tenga una versión internacional. Segunda de Corintios 11, 29. A la 1, a las 2. ¿Puedes decirlo ahí? Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Muy bien, la palabra enfermedad se tradujo como debilidad. ¿Cuál es la que más coincide con el contexto? Si lee 2 Corintios, el capítulo 11, todo los primeros versículos, usted va a encontrar que era perseguido, que era golpeado, que era azotado, que era apedreado, etcétera, que a veces no comía por la persecución de los judíos.
Eso trajo como consecuencia en el apóstol Pablo solamente una debilidad física, no trajo una enfermedad. ¿Okay? Entonces el aguijón de Pablo no era una enfermedad, era un mensajero. 2 Corintios 11:7 dice que era un mensajero de quién cree, de Dios, de Satanás. Era un ángel de Satanás. 2 Corintios 11:7 debe haber algo, perdón, 12:7 es 12:7. 2 Corintios 12:7 ya lo tiene. ¿Qué dice ahí? Pero en la Biblia, por favor, Reina Valera. 2 Corintios 12:7, perdón. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón. ¿Dónde? Significa que era algo físico, ¿entendemos? Y luego aquí dice un mensajero. ¿De quién cree? ¿De Dios? No. Porque dicen que el apóstol Pablo, para que no se creyera mucho, porque se sentía muy orgulloso y muy altivo por las grandes revelaciones que le dio Jesús, dice que Dios le puso un aguijón, muchos dicen, ¿no? Para que no se enalteciera y no se creyera mucho. Pero principalmente aquí dice que es un mensajero. ¿De quién? De Satanás. Y no es Dios usando ese instrumento para quitarle la soberbia a Pablo, no es así, porque así enseñan iglesias calvinistas y algunos reformados así enseñan. Hay iglesias aquí en Jalisco que enseñan eso, que el aguijón de Pablo fue permisivo, donde Dios le dio permiso a Satanás para quitarle lo soberbio al apóstol Pablo, y no es cierto. Para que no la grandeza de la revelación no me exaltase. La palabra exaltar no va en el sentido de orgullo. La palabra de exaltar va en el sentido de realmente exaltación. La revelación iba a exaltar al apóstol Pablo. ¿En qué sentido? En que iba a ser un hombre reconocido para que predique el evangelio por todas las naciones. Esa era la exaltación del apóstol Pablo. La revelación lo iba a exaltar de tal manera que gente lo iba a conocer, y hasta esta época, 2000 años después, conocemos al apóstol Pablo. Esa es la exaltación que se le dio al apóstol Pablo. ¿Okay? Y para que las revelaciones no lo exaltaran desmedidamente, ¿qué cree? Para que el ministerio de él no fuera exaltado desmedidamente, ¿qué cree? Satanás, el estorbo, tenía que enviar un mensajero. ¿Y quién es en ese contexto un mensajero? La palabra mensajero significa ángelo. Es un ángel el que mandó. ¿Quién cree que lo envió? Dios, para que no se extendiera el evangelio del apóstol Pablo, para que no se exaltara su evangelio. No está hablando de soberbia, está hablando de exaltación en el sentido de la predicación y la extensión de un hombre que iba a predicar el evangelio por todas las naciones y iba a ser reconocido. Eso significa exaltación. No está hablando de alguien que se cree orgullosamente. No está hablando de alguien soberbio, para que usted me entienda. Eso no habla la Biblia, pero eso se ha malinterpretado. Ok, entonces, para que la grandeza de la revelación no lo levantara, exaltara y se desmedidamente, no hubiera exaltación en el apóstol Pablo en el sentido de que se extendiera su ministerio, dice que le fue dado un aguijón en la carne. Y aquí dice quién era el aguijón. No dice que, no es una enfermedad, para que usted me entienda. Dice que era un mensajero. ¿De quién cree? ¿Quién es un mensajero? ¿Qué hizo el ángel Gabriel con la Virgen María? ¿Qué hizo ese mensajero? Dígame. Vino a dar un mensaje, ¿no? ¿Y sí o no habló con la Virgen María? Habló. Un mensajero habla, por eso se llama mensajero. Revelación. Un mensajero es aquel que transmite el mensaje, es aquel que habla y trae un mensaje. ¿Entendemos? ¿Quién es un mensajero? ¿Sí? Bueno. Entonces, si usted entiende lo que es la palabra mensajero, entonces vaya a la 2 Corintios 11, regrese ese poquito y veamos el mensajero. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y aquí viene el mensajero, mire. Aquí viene el mensajero. Vamos a leer del versículo 20.
2 Corintios 11:20, pues toleran alguno, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Dice, ustedes toleran a gente que los quiere esclavizar, es lo que quiere decir. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que a otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y luego aquí están hablando, ¿quiénes esos que esclavizan? Dice, ¿son hebreos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo también soy un hebreo. ¿De quién estaba hablando que esclavizaban a la gente? Los hebreos. ¿Entendemos? ¿Son israelitas? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo también soy israelita. ¿Son descendientes de Abraham? ¿Qué dice Pablo? También yo. ¿Qué hicieron los descendientes de Abraham en la época del Señor Jesús? Querían matar a Jesucristo. A eso se refiere, ¿ok? Versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Eran personas denominados como falsos hermanos que se introducían, desde los fariseos venían a introducirse para ver qué era lo que predicaban con la finalidad de poder acusar al apóstol Pablo. ¿Entendemos? Y ahorita vamos a leer Gálatas 2 para que usted vea que sí había falsos hermanos. Estaban a escondidas ahí. Ahora que nos cambiemos por allá y en 5 o 6 años construyamos nuestra iglesia para 5,000 personas, posiblemente pudieran llegar muchos falsos hermanos. Que a ver qué están enseñando allá, qué están enseñando allá. No hay necesidad de que vayan a la iglesia, aquí estamos pasando por internet. ¿Me entiende? Ok, ahí va, mire. Entonces dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido, ¿cuántos? 5 veces recibió 39 azotes. Muchos dicen que el Señor Jesús recibió 39, pero la Biblia no lo registra. En la ley de Moisés estaba estipulado que eran 40. Y muchos dicen que fueron 39 el Señor Jesús, pero bueno, bíblicamente no existe que fueron 39, por eso yo creo que fueron 40. ¿Y por qué el apóstol Pablo 39? Porque él no se sentía digno de recibir los 40, porque dice que el Señor Jesús recibió 40, pues dice 39 menos 1. Pero en la ley de Moisés eran 40 azotes los que recibían según el castigo, ¿ok? Aunque era castigo de los romanos, no era de los judíos, el que recibió el Señor Jesús, ok, pero bueno. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. ¿Cómo terminaría usted cuando lo apedrean? ¿Cómo terminaría? Y todos dicen que Pablo estuvo enfermo, ¿no? No fue enfermedad, fue debilidad física. Ahora, si usted está viendo lo que los judíos hacían en la persecución del apóstol Pablo, ¿por qué lo perseguían? Porque perseguían a Pablo como Pablo perseguía a la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 9. Pablo perseguía, mataba gente, Pablo estuvo en la muerte de Esteban. Entonces Pablo participó en matar gente, pero ¿qué cree? Se arrepintió. Por eso creemos que el pecador más pecador que puede ser, el asesino más asesino que hay en la tierra, pero se arrepiente y recibe al Señor Jesús, nace de nuevo, literalmente quedan borrados el pasado. Pero ¿qué cree? Si tiene oportunidad de restituir el pasado en las personas que dañó, lo puede hacer. Pero Cristo Jesús ya le perdona todo. ¿Y qué cree? ¿Dónde cree que va? Al cielo. No por sus buenas o malas obras, sino por creer en Jesucristo de ahí en adelante. ¿Cuánto asesino no se ha convertido a Cristo, mi hermano? Y ahorita están predicando el evangelio, ya no hacen mal, ahora hacen bien. Entonces dice, después de que usted ve todo esto que sucedió con el apóstol Pablo, sufrimiento, golpes, apedreadas, en cárceles, entonces regresamos nuevamente al versículo 22. ¿Son hebreos? ¿De quién estaba hablando que eran los que golpeaban al apóstol Pablo? Hebreos.
¿Son israelitas? ¿Quiénes golpeaban a Pablo? Los israelitas, aquellos que dicen que son el pueblo elegido de Dios. ¿Ok? ¿Son descendientes de Abraham? Sí, aquellos que querían matar a Jesús. Y mucha gente se quiere hacer judío para irse al cielo. Dios mío, yo no entiendo, pero bueno. Insisto mucho en eso porque yo no entiendo la mentalidad de una persona que se quiere hacer judío para irse al cielo. Yo no lo entiendo. Negando, porque niegan a Cristo Jesús. En el momento que dice, quiero ser judío y utilizar las costumbres judías para ser agradable a Dios, están negando literalmente a Cristo. Literalmente. Así es que si usted se quiere hacer judío, por favor, no se ponga la gorra en esta iglesia. Venga como ser humano. Ahora sí, ¿no? Venga como persona común. Venga como mexicano, no venga como judío. ¿Ok? Luego, en ese mismo contexto, usted va a encontrar aquí, mire, el aguijón del apóstol Pablo. Versículo 13. Aquí va a encontrar el aguijón. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y aquí viene, mire, ¿quiénes eran esos falsos apóstoles? Esos obreros fraudulentos que se disfrazaban como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en Jesús. ¿Quiénes eran? Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Ahí está el mensajero. Ahí está la palabra ángelo nuevamente que viene en 2 Corintios 12, versículo 7. El mensajero que se le dio a Satanás, a Satanás, qué bueno que se le diera un ángel, no. Pero nosotros somos los encargados de echar fuera a Satanás de esta tierra, de este mundo, de las personas. Nosotros somos los encargados, la iglesia de Cristo, ¿ok? Ahora, el mensajero que venía, mensajero Satanás que se le puso como aguijón al apóstol Pablo, es este mismo mensajero. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como un mensajero de que, o un ángel o un mensajero de luz. ¿Entendemos? ¿Qué hace ese mensajero de luz? ¿Quién es ese mensajero de luz? Un falso apóstol, un obrero fraudulento que se disfraza como un apóstol de Cristo. ¿Entendemos ahí? Ok, entonces, si alguien se disfraza como un apóstol de Cristo y no es apóstol de Cristo, como un obrero de Cristo y no es obrero de Cristo, porque quiere y se introduce a la iglesia de Cristo para dañar a la iglesia de Cristo. Y esos falsos hermanos acusaban a Pablo para que vinieran, ¿quién cree? Los demás fariseos y pudieran golpear, azotar y apedrear al apóstol Pablo. Ese era el mensajero que venía. En otras palabras, eran los dedos de los fariseos, para que usted me entienda. Eran los que le ponían dedo al apóstol Pablo. Pablo está enseñando en contra de la ley de Moisés. Eso dice que hacían los falsos hermanos. Pablo enseña en contra de la ley de Moisés, hay que apedrearlo. Y luego ya venían los demás fariseos y ¿qué creen? Lo apedrearon una vez, casi lo dejaron casi muerto. Muchos dicen que murió y resucitó. Ahora entiende la palabra mensajero, es un ángel de luz. Se disfraza, no es maravilla porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Envía a su mensajero satánico para meter ideas en las personas de aquella época. Así fue, para que pudieran dañar el ministerio del apóstol Pablo, para que la revelación que venía del nuevo pacto y que le dio Jesucristo en Gálatas capítulo 1, Pablo no extendiera ese mensaje de la gracia, ese mensaje de la fe a todas las naciones. ¿Y quién cree que era el que obstaculizaba eso? El mensajero de Satanás, influenciando la mente de los falsos hermanos, que eran fariseos que venían a introducirse en la iglesia para dañar al apóstol Pablo, difamar al apóstol Pablo. ¿Ahora sí entiende el aguijón de Pablo? Llegamos al 12:7, 2 Corintios 12:7, ¿y qué dice? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase medianamente, me fue dado un aguijón. ¿Y dice qué? Un mensajero de Satanás. ¿Para que me abofetee? Sí, para que lo dañe físicamente. ¿Por qué lo dañaba físicamente? Ese mensajero de Satanás, ¿por qué lo dañaba físicamente? No era enfermedad, Pero ¿por qué sí dañaba físicamente a Pablo? Porque lo apedreaban a través de los fariseos. Llegaba el mensaje del mensajero a los fariseos y esos fariseos influenciados, literalmente endemoniados por no decirlo, golpeaban,
apedreaban, azotaban al apóstol Pablo. Son hebreos, yo también, dice Pablo. Son israelitas, yo también. En otras palabras, gente influenciada por un mensajero de Satanás, es decir, un demonio, un ángel caído. ¿Entendemos ahora sí el aguijón? ¿Ese es el aguijón? ¿Para qué andan buscando que el apóstol Pablo estuvo ciego? O que el apóstol Pablo a lo mejor era gay, por eso es que, porque decían que tenía, que muchos dicen, ¿cuál fue el aguijón? Bueno, que tenía tendencias por ahí de los 10 colores del arco iris, ¿no? Que ya desafortunadamente lo utilizan para cosas de esas feas, ¿no? Dios mío, todo lo que quiere la gente ocultar, que ya no hablemos en contra de algo que es antibíblico, ¿no? Esa es la agenda que viene del nuevo orden mundial, mi hermano. Al rato lo van a querer callar para que no predique el evangelio, así sucesivamente. Pero no vamos a parar por nada ni por nadie. Usted va a ser muy millonario y rico para que predique el evangelio, pero va a ser azotado. A eso ya no les gustó, ¿verdad? Muy sencillo, va a tener tanto dinero para que predique el evangelio de tal manera que ande en una camioneta blindada con una bocina arriba predicando el evangelio. Así, mire, que le avienten las piedras que quieran, no le va a pasar nada. Esa es la persecución ese es el mensajero, el apóstol. Ahora, ¿por qué lo metemos o lo introducimos en la soberanía de Dios? Porque Dios cree, la gente cree, una parte del cristianismo evangélico cree, no nada más el cristianismo evangélico, otras religiones creen lo mismo, que Dios en su soberanía permite que Satanás dañe la vida, eduque a sus hijos, los discipline con enfermedades, y que parte de ellos es el aguijón de Pablo, porque Dios le envió una enfermedad a Pablo, entonces también le va a enviar una enfermedad a usted en su soberanía. No es así. Dios en su soberanía no es así de malo como desafortunadamente se enseña en los púlpitos. Bueno, esta enseñanza principalmente no es para dañar el nombre de una persona, ¿no? No es para dañar la imagen de un hermano en Cristo, no es para dañar la imagen de un pastor en Cristo, no es para eso, porque no mencionamos nombres, ¿ok? Segundo, tenemos que corregir, porque esa ignorancia lo va a matar a ese pastor, a ese ministro lo va a matar, a ese curita lo va a matar. Esa ignorancia ha destruido y ha matado literalmente a muchos pastores en esta pandemia. Han muerto pastores, infinidad, no se imagina cuántos pastores han muerto, que han quedado ahí en el hospital, literalmente muertos por el virus los mató. ¿Y quién cree que mandó el virus? Satanás, el diablo, para destruir ese ministro. Y por eso, ¿y por qué ese ministro fue destruido? Dígame, ¿por qué? Por falta de conocimiento en estos principios, por falta de conocimiento en un Dios bueno, en un Dios que su misericordia es para siempre. Y como desconocen este principio, difícilmente tendrán fe para librarse de ese virus, difícilmente. Por eso yo no creo que va a morir de este virus. Y usted créalo también que no va a morir de este virus. Este virus no tiene nada en usted. Es un espíritu de Satanás inferior que no puede dañar su cuerpo, si usted lo cree. No nos va a destruir este virus, no nos va a llevar más allá este virus. Pero necesitamos conocer este principio, porque la fe viene por el oír. Fe es confianza, la palabra pistis es confianza. Confianza en que Dios no me va a fallar. Pero si tengo un concepto errado acerca de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Viene el virus y de repente como que le dio gripita y usted va a decir, ay, pues será una prueba de Dios. ¿Qué será? ¿Será un castigo de Dios que me quiere disciplinar o me quiere enseñar algo con este virus? Dios no va a enseñar con este virus a la iglesia de Cristo. Salió una hermana por internet ahí, una profeta, profetizando que este virus Dios lo había permitido para que su iglesia fuera disciplinada y para que agarrara el rollo su iglesia. Todos los cristianos agarran el rollo con este virus. ¿Que Dios lo permitió? No, mi hermano. Dios ha permitido el virus, Dios ha permitido que mueran pastores porque los pastores han permitido ellos, con su falta de conocimiento acerca de estos principios, acerca de la soberanía de Dios. Ellos han permitido. De antemano Satanás es un enemigo ya derrotado, que no tiene poder sobre la iglesia. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? Llevarnos a hacer vigilias hasta las 4 o 5 de la mañana, reprendiendo a Satanás. Y Satanás, yo te reprendo. Y Satanás, yo te reprendo. Eso no es fe. Eso no es más que duda.
Porque fe, creo que todo lo que diga me será hecho, siempre y cuando yo hable lo que está escrito. Fe es creer que por sus heridas yo he sido sanado. Y si voy a repetir algo es la palabra de Dios, no reprender a Satanás, porque cuando usted habla la palabra reprende a Satanás. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Renovar la mente. Usted renueva la mente, habla su palabra y ni siquiera tiene necesidad de decir: Satanás te reprendo, Satanás te echo fuera. O sea, ¿por qué? Porque Satanás, no, dijo el Señor Jesús, no tiene nada en mí. ¿Por qué no tenía nada en Cristo? Porque Él decía: escrito está. Escrito está, decía el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y si esa palabra sale ahora por su boca, se convierte en una espada de dos filos o de dos bocas, y más cortante que una espada de dos bocas, que literalmente trasciende las tres partes de su ser, espíritu, alma y cuerpo. Discierne los pensamientos del corazón. Y esa palabra que es viva y eficaz, usted la habla y le será viva y eficaz para que su cuerpo tenga vida y para que Satanás no venga a destruir su cuerpo. ¿Entendemos? Por eso usted no va, si usted lo cree, esto no va a morir de este virus. Por eso salimos a predicar a las calles, porque no le tenemos miedo al virus. Por eso nunca nos opusimos a salir a las calles. Muchas personas nos trataban de locos. Muchas personas decían que yo estaba arriesgando a la iglesia que salieran a las calles. En plena pandemia, yo decirles que fueran a predicar el evangelio: este pastor está loco, este pastor está arriesgando a la gente. Y es al revés. Yo literalmente, su servidor, y hay testigos, personas aquí que hay testigos. No sé si fue en este 2021, pero oramos por un señor que tenía el coronavirus. ¿Y qué cree? Literalmente estaba manifestándose en él ahí el coronavirus. ¿Ustedes me vieron orando por el coronavirus? ¿Sí o no? Está la hermana Jessie, ¿quién? Hermana Giovanni, ¿quién más estaba? ¿Le tuve miedo al virus? No, no le tengo miedo al virus. ¿Por qué? Porque yo tengo confianza en un Dios que no me va a fallar. Y esta confianza es la que nos da su palabra y su bondad y su misericordia. Que Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno por todas las generaciones. Por eso somos libres del virus, por eso no vamos a morir a corta edad, precisamente por lo mismo. Y por eso usted tiene fe. Fe es confianza en un Dios que no le va a fallar. A pesar de que Satanás le haya metido ideas de que Dios falló, pero Dios nunca falla. ¿O no hubo suficiente fe en la persona que murió? No hubo suficiente fe. Muchos fueron rescatados y se fueron al cielo, no tuvieron la fe suficiente. Pero usted no tiene por qué sentirse mal ni tomarla contra Dios, porque la persona que murió, sea quien sea, no tuvo la fe suficiente. No debemos de sentirnos mal. El evangelio de Cristo no es avergonzado. Gente se fue al cielo, tuvo fe para irse al cielo, pero no tuvo fe para vivir larga vida sobre la tierra. Porque para tener fe, para vivir larga vida sobre la tierra, se necesita, ¿qué cree? Dígame usted qué cree que se necesita. Díganlo, participen. ¿Qué se necesita? ¿Y la fe cómo la ejercita usted? ¿Y qué más? Oyendo. ¿Y qué más? Hablando. ¿Y qué es lo que tiene que hablar? La cápsula de sanidad preventiva. Ya los agarré ahí en la movida, ¿no? Es que tiene que aplicar la cápsula de sanidad. Porque usted está hablando la promesa de Dios para su vida. Larga vida, saciado de larga vida. Mi cuerpo recibe la larga vida. Mi cuerpo recibe la vida de Dios. Mis órganos reciben la vida de Dios. Mis órganos cobran vida en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo. Un corazón nuevo yo lo recibo, porque mi corazón es fuerte y potente para vivir hasta 147 años. Es mi proyecto de vida. Para usted será 120. Si usted lo cree, digo 120 años, confórmese. Maravilloso poder vivir más de 100 años. La gente ahorita ya, hay señoras, una señora, una viejita, no se recuerda qué país, que ya tiene como 107 años y anda caminando ahí como si nada. Y 107 años ya, no tiene dolencias, es una señora ya mayor.
Una señora morenita, chaparrita, no sé de qué país, pero no es mexicana. Pero ella dice que gracias a Dios ella tiene 107 años. Le da la gloria a Dios. Ok, entonces el aguijón de Pablo no fue Dios utilizando un instrumento. El aguijón de Pablo no fue Dios utilizando un instrumento para educar a Pablo para que no fuera soberbio. No es eso. No es eso que se ha enseñado en los púlpitos. No es verdad. Le están enseñando, amigo internet, le enseñaron una mentira. Ese pastor le enseñó una mentira. Ahora, no quiero que la agarre contra su pastor, por favor. Llévele usted este mensaje al pastor, no es así como usted dice. Resulta que el aguijón de Pablo fue la persecución de los judíos. Entiéndalo, pastor. Es un mensajero de Satanás, no de Dios. Es un mensajero de Satanás no para educar Dios a sus hijos, no. Es un mensajero para obstaculizar que se predique el evangelio del apóstol Pablo, que le dio Jesús en Gálatas 1. Y si su pastor sigue de terco y aferrado, no, es que si es Dios utilizando un instrumento para educar a sus hijos, bueno, sálgase de ese lugar, por el amor de Dios, no le va a servir nada esos mensajes que le está dando ese pastor. No le van a servir de nada esos mensajes. Van a traer ignorancia espiritual. No va a venir confianza ni fe en Dios. Por consecuencia va a vivir menos años sobre la tierra. Lo decimos en amor, créelo que lo decimos en amor. Yo no lo digo por estar dañando a nadie, no, lo decimos en amor. Para que nuestros hermanos de internet también entiendan, pues, ellos sean libres. Yo quisiera que ellos vivan larga vida como nosotros. Yo quisiera que ellos sean prósperos y bendecidos económicamente como nosotros. Yo quisiera que ellos vivan una vida abundante como nosotros. Yo quisiera, es el deseo de mi corazón. Claro que no tengo nada contra ningún pastor, ningún ministro, nada. Mi única idea es que no tengan que morir a corta edad. Es mi única, es la intención de mi corazón, créalo, y es la intención de Cristo también. Yo lo creo así. Entonces, ¿qué dice? El aguijón, que era un mensajero de Satanás. No es Dios que en su soberanía envía a su instrumento llamado Satanás para disciplinar o educar a sus hijos. No es así. Porque sí dicen que Dios en su soberanía ha hecho eso, pues, pero no. Le atribuyen a Dios las obras de Satanás. No es así. Definitivamente no es así. Y ya para concluir, y no siga usted roncando, quiero decirle que Jeremías 29 dice que los pensamientos del Señor son pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos siempre de paz. La palabra shalom, ¿qué cree que significa? Son pensamientos de que usted tenga todo en abundancia, completo, esté perfecto. Esos son los pensamientos de Dios. Y nunca serán de mal. ¿Verdad? Me perdí de Juan 8. Juan 8:41, que es uno de los últimos textos donde me quedé antes de irme al aguijón. Juan 8:40. Juan 8:42. Entonces el pensamiento de Dios siempre va a ser de bien, ¿verdad? De paz, de shalom. Shalom significa paz, prosperidad, abundancia y todo lo bueno representa. ¿Ok? Si usted puede saludar a alguien y decirle shalom, en lugar de decir Dios te bendice o Dios te bendiga, bueno, shalom, muy buena frase, pero por favor no se nos haga mesiánico. Por favor no se nos haga, digo, por el bien de ustedes, ¿no? ¿A mí qué? Yo voy a seguir muy bendecido acá, larga vida. Y usted lo único que va a ir a hacer allá es dejarse crecer la barba y ponerse la kipá acá arriba. La kipá y el talit acá. Es lo único que va a hacer, porque ahí en fuera no va a crecer en fe, no va a mover montañas y se va a morir a corta edad y nunca va a ser próspero. Qué feo, ¿no? Cambiaron la abundancia de la bendición de Cristo por una kipá, un talit y una barba larga. Yo no lo cambiaría a Cristo por nada. Pero bueno, cada quien decide, ¿verdad? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, versículo Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente ¿qué?
me amarían. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús ahí? ¿Qué nos está diciendo? Dígame. No nada más está diciendo que los fariseos amen a Jesús, no. Hay algo más trascendental en ese mensaje, que Dios es amor, y que Dios nos ha amado con amor eterno, y que Dios nos ama, y que si Dios nos ama, ¿qué cree? No nos va a querer matar, ni destruir, ni enviar enfermedades, ni enviarnos accidentes. Mucho menos utilizará, como dicen algunos, a su instrumento llamado Satanás para que lo eduque usted. Por más soberbio que sea, lo único que tiene que hacer es oír la palabra para que se le baje los soberbios, todo. La palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza para que se le quite los soberbios y no se crea tanto. Es lo único, no más. Instrumento de Satanás, Dios nunca lo va a utilizar ese instrumento. Ese instrumento usted lo tiene que echar fuera de su vida para que viva larga vida. Entonces, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. ¿Por qué? Porque Dios ama a la humanidad. Amó a Cristo, nos ama a nosotros. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. ¿Qué significa que Dios amó? Y como ama, hace el bien. Uno que ama, hace el bien. Porque yo de Dios he salido, le dijo Jesús, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, Dios el Padre, envió a Jesús. Y luego, si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios en su soberanía hace, soberanía va muy relacionado a voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía se debe hacer aquí en la tierra su perfecta voluntad, ¿me entiende? Su perfecta voluntad, según la palabra de Dios, dice Juan 4:34, Jesús dijo, Juan 4:34, ¿qué es lo que dijo Jesús? Mire, fíjese, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Para qué vino Jesús? Para hacer la voluntad del que le envió. Era su comida. Y para que acabe la obra en la cruz del Calvario. Consumado es. Ahí Él pagó el precio completo, ¿ok? Esa es la voluntad. Cuando usted vea, si quiere saber la voluntad de Dios para ustedes, no le pregunte, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No, vea lo que Jesús hizo y va a entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Según Hechos 10:38, anduvo haciendo bienes, dice, y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Todas las obras de Jesús que usted ve en el Nuevo Testamento son las obras del Padre. Y en ningún momento dado usted va a ver que Jesús hizo cosas malas, dañando, enfermando, matando gente. Entonces esa es la voluntad del Padre. Por lo tanto, Dios en su soberanía no puede violar el principio de su voluntad. Y siempre la voluntad de Dios va a ser buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 y 3. Buena, agradable y perfecta. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Entonces la voluntad de Dios no va a ser que si lo quiere matar ahorita, eso no es voluntad de Dios. Es que si me quiere quitar un hijo, Él se lo va a llevar porque me lo prestó y es de Él. Eso no es voluntad de Dios. Es Satanás queriendo matar a sus hijos. No es la voluntad de Dios. Entonces dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me vio, la del Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Siempre que usted vea a Jesús sanando a un enfermo, liberando a un oprimido, liberando a un hombre de demonios, aquí un lunático en Juan 17, siempre esa es la voluntad del Padre. Librarnos, sanarnos, rescatarnos de las tinieblas, siempre va a ser la voluntad de Dios. Por consecuencia, Dios en su soberanía va a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios siempre está escrita en lo que Cristo hizo. Porque Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre, no la de su Padre. Es decir, siempre la voluntad del Padre en Cristo Jesús fue buena, agradable y perfecta, nunca fue mala. Entonces Dios en su soberanía no puede violar su propia voluntad. ¿Entendemos? No está por encima de la soberanía de Dios. Es decir, realmente el concepto de soberanía significa que Dios hizo lo que quiso, envió a Jesús,
hace lo que quiere, confirma la obra de Jesús en ese tiempo. Porque dice que el concepto de soberanía es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Sí, enviar a Jesús. Sí, sanar a los enfermos. Sí, en este tiempo, ayudando a esta humanidad que está en tinieblas. Esa es la voluntad del Padre, y en su soberanía Él hace lo de acuerdo a su voluntad. No va a ser diferente a su voluntad. Es decir, Dios de repente me sana en Cristo Jesús, por sus llagas he sido curado, el poder del Espíritu Santo me liberó de una enfermedad, pero de repente a Dios se le va a ocurrir, bueno, ahí te voy a matar un hijo ahora, porque esa es mi soberanía, y en mi soberanía, según el concepto que tienen unos, pues yo hago lo que quiero y tú no me tienes que decir nada. Te voy a quitar un hijo cuando yo quiera. Te sané a ti, pero te voy a quitar un hijo. ¿Cómo la ves? Y usted no le puede, dicen muchos que usted no le puede decir a Dios, ¿y por qué me lo vas a quitar, Señor? Y Dios le va a contestar, pues porque yo quiero, soy soberano, así nada más. O sea, concepto de soberanía humanista, mas no bíblica. La soberanía de Dios bíblica es aquel que dice que Dios hizo lo que quiso. Sí, Salmo 115, versículo 3, hace 2000 años envió a Jesús para librarme, sanarme, rescatarme de las tinieblas, enviarme al cielo, sanarme en la enfermedad, darme larga vida, darme bienes y riquezas, y yo viva la vida abundante que Cristo Jesús vino a darme en Juan 10:10. Esa es la soberanía de Dios bíblica, no los conceptos humanistas que enseñan en los púlpitos. Muchos pastores están enseñando eso. Y es que no se cae ni una hoja del árbol sin que el Padre lo permita. ¿Dónde viene la Biblia, Dios mío? Eso lo escuché de un pastor hace un mes. Estaba enseñando muy bonito, ¿no? Y de repente es que dice la palabra que ni una hoja del árbol cae sin que el Padre lo permita. Dije yo, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Sí, viene en el Corán, Sutra, capítulo 6. Sí, viene en el Quijote de la Mancha, capítulo 3, ahí viene, ni una hoja cae sin la voluntad de Dios. Lee el Quijote de la Mancha, ahí viene, Dios mío. Se está predicando desde los púlpitos el Quijote de la Mancha y el Corán. Sutra, capítulo 6, ahí viene, ni una hoja cae sin que el Padre o sin que sea la voluntad de Dios. En el Corán y en el Quijote de la Mancha, ahí viene. Bíblicamente no existe eso. Y se está en un púlpito, Dios mío, enseñándole, y por internet todo el hermano retransmitiéndole. Dios mío, por lo menos que se pongan a estudiar. Ahora, ¿estamos dañando a la imagen de ese pastor? No, porque no mencioné su nombre, pero yo sí quisiera que ese pastor oyera lo que estoy enseñando, para que él no enseñe mentiras desde un púlpito, no engañe a la gente y se ponga más a estudiar, por el amor de Dios. Si el Señor los mandó a ser pastores, es que el pastor no es pastor, es pastor y maestro. Un pastor tiene que ser maestro, no gritón predicador del frente. Esos son evangelistas y gritan porque quieren, ¿no? Porque el poder de Dios no se ve con el grito, el poder de Dios se ve hablando la palabra de Dios. Escrito está, por su llaga fuimos nosotros sanados. Y eso es lo que trae el poder sanador para liberar a todo enfermo. Qué tremendo, cuando aprendemos la palabra nos damos cuenta de que, ay Dios mío, que necesitamos aprender más. Nosotros nos hace falta aprender. A ellos les hace falta aprender. Pero qué mejor que aprendan, vayan aprendiendo desde ahorita. Realmente es mi deseo, que todos ellos aprendan. Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre. Mire, esta es la voluntad del Padre, dijo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre. Usted quiere saber, Padre, ¿cuál es tu voluntad para mí? Bueno, Jesús nos dijo, Señor, ¿cuál sea tu voluntad? ¿Que me muera el año que entra? Por favor, no le pregunte eso, porque eso es antibíblico. ¿O cuál es tu voluntad para mis hijos, Señor? ¿Me los prestaste, te los quieres llevar cuando tú quieras? ¿Esa es tu voluntad? Usted no diga eso. Eso es ignorancia espiritual. Y esa es la voluntad del Padre. Léalo por el amor de Dios. Léalo con sus ojos tapatíos, por el amor de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué cree? No pierda yo nada, ni perderlo para condenación eterna, ni perderlo antes de tiempo y tenga que morir antes de tiempo, ni perderlo en la pobreza.
ni perderlo en la aflicción, ni perder uno de sus hijos, sino tener vida eterna, salud en nuestros cuerpos, larga vida, bienes y riquezas, paz en nuestro corazón, y podamos operar como una iglesia poderosa aquí en la tierra, deshaciendo las obras del diablo. Esa es la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial, que en su soberanía decidió darnos. Que de todo lo que tú me dieras, Padre, yo no pierda nada. Esa es tu voluntad. Así que no nos perderemos en la oscuridad, no nos perderemos en una muerte prematura, no nos perderemos en un cáncer. Sí es cierto que un hijo de Dios que se muere de una enfermedad incurable, sí es cierto que se va con Cristo, pero no tiene por qué irse de un raite. Esos raites yo no los quiero, y espero que usted tampoco los quiera. ¿O si los quieren? Entonces tómese la cápsula de sanidad. Pastor, ya sabía que iba a salir con eso. Bueno, cada uno de ustedes decida. Padre, en el nombre de Jesús, me da unos minutitos para aplicar un poquito de la cápsula de sanidad. ¿Sí me da unos minutitos? ¿Sí? ¿Quiere que la apliquemos? O si ya le gruñen mucho las tripas, pues usted sabe, si se quiere ir antes de tiempo. Pero esa gruñida de tripas que le da ahorita, bueno, se le van a quitar 10 años más de vida. Si va a vivir 10 años más, va a vivir 10 menos. Y no se sienta condenado, simplemente que la palabra es vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, te damos gracias por tu perfecta voluntad, tu amor, y esta es la voluntad de que no nos perdamos ninguno. Esa es tu voluntad, Señor, que enviaste a Jesucristo para que hiciera tus obras sean mayores, para que liberara al oprimido, al cautivo, al enfermo, al que está dañado por una enfermedad incurable. Esa es tu perfecta voluntad, Señor. Y hágase en mí conforme a tu palabra, Señor. Y como conozco tu palabra y como conozco tu voluntad, te voy a decir lo mismo que el Señor Jesús te dijo en Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Jesucristo ya sabía cuál era tu voluntad, Padre. Por eso Él estaba plenamente convencido que cuando mencionaba la palabra hágase tu voluntad en mí, es porque conocía lo que tú tenías destinado y predestinado para Él. Así nosotros conocemos ahora lo que tienes predestinado para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús queremos volver a los cimientos de la iglesia primitiva, actuar como actuaron tus discípulos, Señor, en la iglesia primitiva, en poder, en autoridad, en señorío, como milagros y señales les seguían. Creemos que los milagros y las señales nos siguen a nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Por todas las generaciones tú eres bueno y seguirás siendo bueno, y esta verdad será conocida. Y anunciaremos este mensaje que hemos oído de Jesús. Dios es luz y en Él no hay nada de tinieblas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si tiene oportunidad de aplicar conmigo la medicina de Dios, aplíquela. Aplique juntamente con nosotros. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús, le dijo. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Y luego menciona en el 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Siempre el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir, mi hermano. Y él ha sido homicida desde el principio. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy aplico tu palabra sobre mí. Y cada persona que nos ve por internet ahora puede aplicar la medicina de Dios. Y si no ha recibido a Cristo Jesús, haga esta oración conmigo. Repita: Señor Jesús, hoy quiero pasar de las tinieblas a tu luz admirable. Por eso vengo delante de ti reconociendo que moriste en la cruz. Usted lo puede repetir conmigo. Por eso vengo delante de ti reconociendo que moriste en la cruz por mí, Jesús. Que ahí pagaste por el pecado, la enfermedad, la pobreza y toda maldición te cayó. En sustitución mía, Jesús, mi cordero inmolado, el cordero de Dios que me quitó todo pecado. Ahora yo abro mi corazón y te recibo en mi vida para que tú entres, para que tú vengas a morar en mí. Jesús, delante del mundo espiritual yo proclamo ahora
que tú eres mi Señor y mi único y suficiente Salvador, mi único Dios. Y ahora creo que he pasado de muerte a vida, de las tinieblas a tu luz. Creo que tengo vida eterna dentro de mí, en el nombre de Jesús, y que soy templo de tu Espíritu. Amén. Gracias, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús hoy desatamos tu poder. En el nombre de Jesús, Salmo 103, versículo del 1 al 5, 6, dice tu palabra: alma mía, bendice al Señor y bendiga mi ser tu santo nombre. Esto es para que usted aplique la medicina de Dios a su cuerpo. Alma mía, bendice al Señor y bendiga mi ser tu santo nombre. Alma mía, bendice a Jesús y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú eres el que perdonaste mis iniquidades, sanaste mis dolencias, rescataste del hoyo del infierno mi vida. Me corona de favores y misericordias, sacias de bien mi boca y yo soy rejuvenecido como el águila. Señor, yo creo la promesa de Isaías 53, 4 y 5, donde dice que ciertamente llevaste mis enfermedades, sufriste mis dolores, y yo te tuve por azotado, por herido de Dios y abatido, mas tú fuiste herido por mi rebelión, molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre ti, Señor, y por tus heridas yo fui sanado. 1 Pedro 2:24, porque tú llevaste mis pecados en tu cuerpo sobre el madero, para que yo, estando muerto a los pecados, viva la justicia, y por cuya herida yo fui sanado. Tu palabra es vida y medicina para mí. Proverbios capítulo 4 al 20 a 22. Yo estoy atento a tus palabras, inclino mi oído a tus razones, no se aparten de mis ojos. La guardo en medio de mi corazón, porque tu palabra es vida. Tu palabra es vida, lo que lo hemos hallado, y es medicina a todo mi cuerpo. En el nombre de Jesús yo declaro, Romanos 8:11, que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús es que él vivifica mi cuerpo, le da vida a cada parte de mis órganos, a cada uno de mis sistemas, a cada uno de mis órganos. En el nombre de Jesús, tejidos, células cobran vida. En el nombre de Jesús llamo a existencia, manifestación, los dones. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10, dones de fe, milagros y sanidades en operación sobre mi cuerpo. En el nombre de Jesús llamo vida a mi cuerpo. Y ahora le hablo a cada órgano de mi cuerpo. Sistema nervioso central, cobras vida, y cada una de las ramificaciones las llamo existencias nuevas. Hacen una conexión perfecta con el resto de mi cuerpo. Sean sanos en el nombre de Jesús. Recibo un cerebro nuevo en el nombre de Jesús, un cerebelo nuevo, un hipotálamo nuevo, ahora se ha regenerado, restablecido y hecho nuevo en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo llamo existencia, órganos nuevos. En el nombre de Jesús llamo un sistema visual correctamente nuevo. En el nombre de Jesús se regeneran ahora mismo y se hacen nuevas. Y llamo existencias nuevas, córneas en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo, retina nueva en el nombre de Jesús. Echo fuera todo estigmatismo, toda miopía en el nombre de Jesús. Y llamo a existencia una vista perfecta 20/20. En el nombre de Jesús recibo una audición perfecta. Se han hecho nuevos ahora tímpanos y todo el órgano auditivo cobra vida. En el nombre de Jesús, órganos hechos nuevos para vivir hasta 147 años. Órganos fortalecidos, sanos en el nombre de Jesús. Sistema inmunológico, cobras vida, ahora mismo te llamo existencia nuevo. En el nombre de Jesús, el don de milagros en operación. Un sistema inmunológico fortalecido. En el nombre de Jesús, un sistema inmunológico que genere anticuerpos suficientes contra todo virus, toda bacteria presente y futuro, todo virus que vaya a salir. Declaro que mi sistema inmunológico regenere esos anticuerpos para que defienda mi cuerpo contra todo virus, toda bacteria. Le ordeno a mi sistema inmunológico ahora mismo que se alinee, se ajuste, sea sano y vuelva a la función perfecta como fue diseñado por el Espíritu de Dios. Le prohíbo que ataque mi cuerpo, le prohíbo que ataque mi sistema nervioso central, le prohíbo que ataque la reproducción de melanocitos. En el nombre de Jesús le prohíbo, en el nombre de Jesús, que ataque cualquier otra parte de mi cuerpo, sino que se alinea, se ajusta y funciona perfectamente, totalmente sano. En el nombre de Jesús yo llamo existencia ahora mismo un sistema respiratorio nuevo, totalmente sano. Pulmones los llamo existencia nuevos, se regeneran en el nombre de Jesús, fortalecidos para vivir hasta 147 años, totalmente sano. Laringe, faringe ahora mismo sean hechas nuevas. Una garganta totalmente nueva, unas anginas nuevas, fortalecidas, restablecidas, las llamo existencias nuevas.
En el nombre de Jesús, echo fuera toda enfermedad respiratoria, todo virus, toda bacteria, desaparece de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, sistema linfático, ahora cobras vida. Glóbulos blancos y rojos sean restablecidos, sean regenerados, sean multiplicados. Linfocitos tipo B ahora mismo recorren todo mi torrente sanguíneo y defienden mi cuerpo contra todo virus. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, llamo vida a mi sistema circulatorio, cobra vida. En el nombre de Jesús, venas y arterias ahora mismo cobran vida, vuelven a su anchura normal, a su elasticidad normal, como fueron diseñadas por el Espíritu de Dios. Prohíbo que se tapen, ahora mismo se destapan toda vena, toda arteria. Prohíbo que mi sangre se coagule. Declaro una circulación perfecta. Recibo un corazón nuevo con 10 veces más a su potencia y capacidad normal para bombear la sangre por todo mi cuerpo. Lo llamo existencia nueva para vivir 147 años. En el nombre de Jesús recibo ahora mismo ese corazón nuevo. En el nombre de Jesús, médula espinal, cobras vida ahora mismo. Te llamo existencia y vuelves a funcionar correctamente como fuiste diseñado por el Espíritu de Dios. Médula espinal produce sangre limpia. En el nombre de Jesús, libre de triglicéridos, libre de glucosa. En el nombre de Jesús, libre de virus. Sangre es reproducida a su normalidad, a su espesor normal, a su adelgazamiento, grosura normal como fue diseñada por el Espíritu de Dios, y recorre todo perfectamente mi torrente sanguíneo. En el nombre de Jesús, circulación perfecta. Presión arterial, ahora mismo te ordeno que te estabilices en el nombre de Jesús. 120/80, una presión arterial correcta, perfecta, sana en el nombre de Jesús. Corazón nuevo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, una médula espinal nueva la recibo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sistema endocrino hormonal, cobras vida, te alineas, te ajustas, es sano, reproduces hormonas suficientes para mi cuerpo. Toda hormona deficiente ahora mismo la llamo existencia nueva. Hormona del crecimiento, en el nombre de Jesús. Hormona de la tiroides, cobras vida y vuelves a tu función perfecta y normal como fuiste diseñado por el Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, cobra vida mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Hormonas sean regeneradas en el nombre de Jesús. La hormona melanocito ahora mismo regenerada, se reproduce, se multiplica, hidrata mi piel, la rejuvenece. El colágeno se regenera en mi cuerpo en el nombre de Jesús, se multiplica, hidrata mi piel, la rejuvenece. La melanina se reproduce, tiñe mi pelo de negro brillante en el nombre de Jesús, y mi piel es rejuvenecida como el águila en el nombre de Jesús. Ahora mismo mi sistema digestivo cobra vida. Llamo existencia unos intestinos nuevos, un estómago nuevo. Intestinos trabajen a su normalidad. Mi sistema excretor ahora mismo lo llamo existencia nuevo. Desecha toda sustancia química que mi cuerpo no necesita para vivir, es desechada correctamente por mi sistema excretor. Intestinos asimilen todo alimento que mi cuerpo sí necesita para vivir, como son vitaminas, proteínas, minerales, en el nombre de Jesús. Calcio se ha asimilado correctamente. Asimismo desechan correctamente todo alimento que mi cuerpo no necesita para vivir, como son lípidos, grasas, azúcares, sean eliminados correctamente por mi sistema digestivo en el nombre de Jesús. Sistema urinario, cobras vida ahora mismo. Vías urinarias se regeneran, sean sanas en el nombre de Jesús. Riñones sean hechos nuevos en el nombre de Jesús. Recibo riñones nuevos, totalmente limpios, sanos, a su tamaño normal, a su función perfecta, para que excreten todo sustancia que mi cuerpo no necesita para vivir en el nombre de Jesús. Recibo en el nombre de Jesús ahora mismo un hígado nuevo que trabaje perfectamente, se alinee, se ajuste. Recibo un páncreas nuevo en el nombre de Jesús que produzca la insulina suficiente para mi cuerpo. Mi nivel de azúcar vuelve a su normalidad, mi nivel de hemoglobina vuelve a su normalidad en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo recibo en el nombre de Jesús, por la fe, sanidad de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, cada célula de mi cuerpo ahora mismo le ordeno que se regenere y se reproduzca y se multiplique a su tamaño normal. Prohíbo que mis células muten. Yo prohíbo que mis células se alteren. Yo prohíbo que aumenten o disminuyan, sino que se mantengan a su tamaño normal en el nombre de Jesús. Toda enfermedad degenerativa de mi cuerpo sale, le ordeno que salga en el nombre de Jesús, porque Lucas 10:19 dice tu palabra.
en el nombre de Jesús, que me has dado poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada me dañará, en el nombre de Jesús. Por eso tu espíritu de enfermedad le ordeno que salga ahora mismo de mi cuerpo. Sistema musculatorio, cobras vida, en el nombre de Jesús te llamo existencia nuevo. Sean regenerados cartílagos ahora mismo, ligamentos, tendones, coyunturas sean hechas nuevas en el nombre de Jesús. Cobran vida mis rodillas en el nombre de Jesús, cartílagos sean hechos nuevos. El líquido que lubrica mis coyunturas ahora mismo lo llamo a regeneración, a multiplicación y existencia en el nombre de Jesús, y lubrica perfectamente mis rodillas, mis pies, mis piernas, mis manos. Cobran vida en el nombre de Jesús. Llamo vida a músculos, tendones, ligamentos, nervios sean regenerados. Recibo una columna vertebral nueva, se alinea, se ajusta y vuelve a su función perfecta y normal. Declaro que son sueltos todos los ligamentos, tendones, nervios que pasan por mi columna vertebral en el nombre de Jesús. Queda libre ahora en el nombre de Jesús. Sistema óseo, cobras vida. Yo declaro un sistema óseo calcificado, sano. Huesos fuertes como los del búfalo ahora mismo sean hechos nuevos. Huesos nuevos ahora mismo sustituye todo hueso viejo, todo hueso disfuncional ahora mismo. Huesos nuevos ahora mismo sean regenerados, sean totalmente nuevos en el nombre de Jesús. Fortalecidos, sanos, llenos de la vida de Dios en el nombre de Jesús. El timo ahora lo llamo existencia nueva. La linfa la llamo existencia nueva en el nombre de Jesús. Cada uno de mis sistemas trabaja su normalidad, porque yo soy templo del Espíritu Santo, y el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús es el que vivifica mi cuerpo. Ahora el Espíritu de Dios habita aquí en mi corazón, y declaro esa unción del Espíritu dándole vida a cada órgano de mi cuerpo en el nombre de Jesús, porque tú me has saciado de larga vida. Salmo 91:16. Porque soy más que vencedor en ti, Señor. Porque yo me visiono de larga vida a los 140, 147 años, a los 130, a los 120, a los 110. Yo todavía me visiono predicando tu palabra, haciendo tus obras, Señor Jesús. Y dice Habacuc capítulo 2 del 2 al 4, que esa es la visión que tú has puesto en mi vida, y toda visión se cumplirá en el nombre de Jesús. Yo puedo verme de larga vida, y esa visión no mentirá, sino que esa visión, aunque tardare por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. La visión de larga vida, la visión del reino que ha puesto Jesús en mi corazón, de predicar su palabra e ir por las naciones a predicar su palabra, sanar a los enfermos, libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor. En el nombre de Jesús te bendigo, Padre, te adoro y te doy gracias, porque ya soy sano, soy libre. La vida abundante de Cristo Jesús está ahora en operación en mi cuerpo. En el nombre de Jesús soy más que vencedor. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Y esa es la cápsula de sanidad que me tomo todos los días. ¿Cuánto duré en la cápsula de sanidad? 20 minutos. Digo, algo así, ¿no? Según yo fueron como 20, 25 minutos. Hablo las promesas, le hablo a mi cuerpo. Muy bien, vamos a orar por el niño Heriberto. Invitamos a su mamá a que le crea al Señor, principalmente porque este niño literalmente depende de la fe de su mamá. No depende de la fe de nadie más que de su mamá. Invitamos para que no nada más acepte una oración, sino para que acepte a Cristo Jesús en su vida y sea una seguidora de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús oramos por Heriberto, este niño, Señor, que dices tú que el reino de los cielos es de los niños, Señor. En el nombre de Jesús echamos fuera ese virus que lo está dañando, el espíritu de muerte lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y declaramos la vida de Cristo ahora mismo en operación, dones del Espíritu Santo en operación sobre ese bebé ahora, fe, milagros y sanidades. Declaro que por las heridas de Jesús ha sido sanado, y tomamos operación sobre el espíritu de muerte y lo echamos fuera
en el nombre de Jesús. Oramos también por la señorita Pina. ¿Pina es correcto? En el nombre de Jesús, de un problema en su corazón, de presión alta. Bueno, que se tome la cápsula y la presión, ahí ya hablamos sobre la presión alta, pues ya hablamos cómo ella puede ser sana. Tómese la cápsula de sanidad y declaramos vida en su cuerpo. Cuando usted aplique la medicina de Dios, usted va a ver la sanidad en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Ok, cápsula de sanidad. Vamos a orar por alguien más. Vamos a orar por usted, hermana. Diga por qué oramos. Pásele para orar por usted. Póngase aquí, mire, volteándose acá de frente. No sé qué le hayan diagnosticado, pero el poder del Espíritu Santo es lo más grande que pueda haber en el universo. Y ese poder es el que usted va a recibir ahora en su cuerpo para que sea libre de toda enfermedad. Muy bien, ¿no? No, sí. Ok, hermana Juanita, pues la provisión de la sanidad ya está disponible para usted. Solamente es cuestión de creer en el Señor Jesús. Si pueden traer por favor una silla, nada más. Una silla es para ver que ese problema de riñones se va a ir. Vamos a hacer solamente un acto de fe. Esto que vamos a hacer solamente es un acto de fe, ¿ok? Hermana Juanita, ¿sí? Por favor. Gracias. Vamos a ponerla aquí volteando para acá. Regularmente un problema, siéntese y repegue su columna lo más que pueda hacia al respaldo, lo más que pueda. Esto es con la finalidad principalmente de determinar si tiene un pie más corto que el otro. ¿Por qué razón? Porque el problema de infección pudiera estarse manifestando también en esa área. Entonces vamos a checar, si quieres checar si tiene un pie más corto que el otro, por favor. Levante los pies y nada más vamos a checarlo. Nada más que da oportunidad para que... Ajá, por favor. No lo alcanzo a ver, yo no sé si... ¿Sí o no? Ok, vuelva otra vez a sentarse. Ok, no, por favor, de la planta. Por favor, necesito ver sus talones. Ok. Muy poquito. Bueno, tiene el pie izquierdo más corto que el derecho. No se nota mucho. Ahora levántese, hermana Juanita, y estire sus manos hacia el frente. Así, de esta manera. Sus pies, tiene una mano más corta. Levántelos un poquito. Levanta, doblelos. No, doble sus manos. Para ayúdenme si quieren, por favor. Doble sus manos. No, así como yo. Pero yo se los voy a poner aquí. No los acomodes. Así. Para que se vea si tiene una mano más fuerte que la otra, lo que quiero que vean. ¿Sí? Bueno, el Señor Jesús va a hacer esa obra en sus riñones. Se va a manifestar externamente sus manos, pero en el interior de usted va a suceder que los riñones van a cobrar vida, la infección se va a ir. Igualmente, igual el diabetes se va a ir y el Señor va a poner un páncreas nuevo en su cuerpo, ¿ok? Deme sus manos, por favor. En este día yo recibo la sanidad de mi cuerpo. Creo que por tus heridas
hace 2000 años tú llevaste todas estas enfermedades y estos dolores. Por eso creo que soy sana en el nombre de Jesús. Ahora siéntese. Siéntese. Vamos a checar otra vez sus pies. Ok, sí puede ver que está más corto el izquierdo, ¿verdad? ¿Usted lo puede ver aquí? Ok, cierre sus ojos, hermana Juanita. Padre, en el nombre de Jesús, llamamos a existencia ahora mismo tu poder sanador, dones del Espíritu Santo manifestándose. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda infección en el nombre de Jesús de riñones. En el nombre de Jesús, llamamos vida a este cuerpo. Declaramos la manifestación del poder del Espíritu Santo. Todo dolor ahora mismo desaparece. En el nombre de Jesús, llamamos a existencia un páncreas nuevo que genere insulina suficiente para este cuerpo, totalmente sano. El nivel de azúcar vuelve a su normalidad en el nombre de Jesús, conforme al diseño dado por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús llamamos vida en este cuerpo, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por el páncreas nuevo, dígale. Gracias por los riñones sanos y limpios en el nombre de Jesús. Correcto. Ya puede checar, no se lo puede ver ahí, pero ya se emparejaron sus pies. Ok, pero igual lo que sucedió en el exterior, necesitamos que usted nos compruebe si se fue el dolor. Puede pararse y díganos, ¿se fue el dolor de su espalda? ¿Se quitó el dolor? Muy bien. Todo lo que sucedió, si el dolor se fue, también significa que el Señor le puso un páncreas nuevo. Y también significa que el Señor le limpió sus riñones. Repita conmigo: Señor Jesús, cuando yo me haga los análisis, creo que mi nivel de azúcar saldrá perfecto a su nivel normal, como fue diseñado por tu Espíritu. Señor, yo creo que cuando me haga los análisis, mis riñones saldrán totalmente sanos, porque tú ya hiciste el milagro el día de hoy, en el nombre de Jesús. Levante sus manos y dile: Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por la sanidad de mi cuerpo. Verifíquese otra vez, dígame si ya totalmente se fue el dolor. Muy bien, entonces el Señor ya hizo el milagro en usted. Solamente crea que cuando se haga el análisis del azúcar y la cuestión de los riñones, va a salir perfectamente sano. No sé por qué de los riñones le dijeron a usted. Le dijeron. Oh, siempre he tenido ese problema. Okay. Ah, perfecto. Porque cuando tenga oportunidad, hágaselo y en el nombre de Jesús va a ser totalmente sano. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gracias, Jesús, porque eres tú haciendo las obras del Padre a través del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Esa es la provisión de sanidad que el Señor, todo lo que el Señor ha hecho para sus hijos. Todo lo que el Señor ha hecho para sus hijos. Cada persona que nos ve por internet, igual aplique la medicina de Dios todos los días. Y en el nombre de Jesús, la madre de Heriberto, créale al Señor por la restauración total de su hijo. El Espíritu Santo ya hizo la obra el día de hoy. Y la señorita Pina igual. Todo problema del corazón también, en el nombre de Jesús, desapareció. Un corazón nuevo apareció ahí en el cuerpo de ella. Y la presión arterial se estabilizó a su normalidad. Hágase el examen de la presión arterial y le saldrá perfectamente 120/80 en el nombre de Jesús. Dios les bendice a cada persona que nos ve por internet. Nos vemos próximo viernes. Recuerde, tenemos el seminario Sanidad y Milagros. Viernes, el servicio aquí en vivo es a las 7 y la transmisión a partir de las 7:40, 7:45. Y el próximo domingo igual, 11 de la mañana presencial y a las 12 del mediodía
hacemos la transmisión vía internet. Dios les bendice, Cristo les ama y nosotros también. Bendecidos sean en el nombre de Jesús.